Hola, ¿qué tal? Somos las tejedoras Kirikiri. En este tutorial les vamos a enseñar a tejer a 2 agujas este hermoso vestido para niña. Es muy fácil tejerlo, empezamos en la parte de arriba y terminamos hasta abajo. No tenemos ninguna costura y como pueden ver tiene una hermosa línea A que lo hace una prenda muy cómoda. Les voy a dar las instrucciones para tejerlo en 3 tallas, talla 2 años, talla 4 años y talla 6 años. Las instrucciones de estas 3 tallas aparecerán en su pantalla, es decir, cada vez que yo les dé una instrucción, verán que en la parte superior aparece la instrucción que corresponde a cada una de estas tallas. Yo aquí lo voy a ir tejiendo en talla 6 años. Los materiales que necesitamos para la confección del vestido son hilo o lana en grosor número 2 o grosor fino. La cantidad que necesita cada talla está apareciendo ahora en su pantalla. Utilizaremos también un par de agujas circulares de 5 milímetros, 9 marcadores o separadores, una aguja lanera y de manera opcional un gancho de 4 milímetros que nos servirá para hacer las bolitas. Esto y muchas ganas es todo lo que necesitamos para hacer este hermoso vestido. Así que si están listos, vamos a empezar. Para empezar a tejer el vestido vamos a utilizar desde el principio las agujas circulares de 5 milímetros y vamos a montar 86 puntos. Para saber de qué tamaño, de qué largo tiene que ser la hebra que dejemos al lado izquierdo y no nos sobre ni nos falte material, entonces lo que podemos hacer es, o lo que yo hago por lo menos, es enrollar la lana o el hilo, en este caso, en la aguja tantas veces como puntos necesite. Necesito 86 puntos, así que enrollo el hilo en la aguja 86 veces. Ahora que ya sé de qué tamaño tiene que ser la hebra que deje en el lado izquierdo, voy a empezar a montar los puntos. Cada quien los puede montar como le guste, como prefiera. Yo cuando monto con agujas circulares lo hago de la siguiente manera. Tomo esta hebra, ahora tomo esta, paso el hilo que tengo en el dedo índice y jalo. En esta primera montada me quedan 2 puntos. Después ya solamente voy a tener un punto por cada punto que monte. Entonces tomo por aquí, paso la aguja, saco una lazada y jalo otra vez. Meto por el pulgar, tomo la hebra que tengo en el índice y jalo. Otra vez pulgar, índice y jalo. Y así, o como cada quien prefiera, vamos a montar 86 puntos. 85 y 86. Ahora voy a montar un punto más, que va a ser el punto que me va a servir para cerrar la vuelta. Entonces tengo en total en la aguja 87 puntos. Ahora, antes de empezar a tejer, nos tenemos que fijar que todos los nudos de los puntos que montamos nos queden por la parte de adentro de la aguja. Por fuera lo que veo son los puntos, las argollitas que fueron quedando. Y todos los nuditos tienen que estar en la parte de adentro. Porque si yo junto mi tejido, o sea, cierro mi vuelta y esto está volteado, así torcido, no lo voy a poder arreglar de ninguna manera más que deshaciéndolo todo. Entonces tengo que fijarme muy bien en ese detalle. Y ahora, para poder empezar a tejer, voy a sacar 2 bucles del cable. Por aquí saco un bucle que me permita acercar los puntos hasta la punta de la aguja. Y por aquí verifico que están todos mis puntos muy bien. Saco otro bucle para acercar estos puntos a la punta de la aguja. Y ahora sí voy a poder tejer con comodidad. Reviso nuevamente que estén todos los nuditos hacia adentro. Paso esto para acá.
Aquí están todos los nuditos por dentro, vienen por dentro y siguen por dentro. Muy bien. Entonces ahora sí puedo empezar a tejer mi vuelta. Para cerrarla lo que voy a hacer es que el primer punto que monté, que está en la aguja izquierda, lo voy a pasar a la aguja derecha. Y el último punto que monté, lo dejo que se haga grande, no pasa nada. Lo voy a montar por encima de ese punto que pasé. Y ahora sí ya jalo las hebras que tengo aquí. Jalo las 2 hebras para que se cierre muy bien ese punto. Y ya otra vez tengo 86 puntos en la aguja. Ya no tengo 87 porque uno lo eliminé, lo utilicé solo para cerrar. Ahora vamos a poner un marcador que nos va a indicar dónde empieza y termina la vuelta. Y ahora vamos a empezar a tejer en punto jersey. Todos los puntos los vamos a tejer de derecho. Entonces empezamos un derecho y otro derecho. Esta primera vuelta puede ser un poquito complicada de tejer porque los puntos están muy apretaditos, entonces nos cuesta más, pero después ya no vamos a tener ningún problema para ir tejiendo. Entonces continuamos tejiendo toda la vuelta de derecho. Y así llegamos al final de la vuelta. Tejemos el último punto y ahora simplemente pasamos el marcador y continuamos tejiendo siempre de derecho. Y así vamos a continuar tejiendo y dando vueltas hasta que completemos 6 vueltas. Y termino de tejer la 6ª vuelta. Muy bien. Ahora vamos a poner una serie de marcadores para hacer la división de los puntos. Aquí les dejo el diagrama de cada una de las 3 tallas para hacer la división de los puntos. Aquí tengo un diagrama donde he anotado la cantidad de puntos que vamos a dejar para la espalda, para las mangas y para el frente. Ahorita estamos parados en la espalda. La unión va a quedarnos por detrás. Entonces la espalda la tenemos dividida en 2 en realidad. Aquí donde tenemos el marcador donde empieza y termina la vuelta, ese es nuestro marcador. Entonces, como nos indica que vamos a tener 27 puntos en total en la espalda, vamos a tejer después de pasar nuestro marcador, lo pasamos y ahora vamos a tejer 13 puntos. 12 y 13 puntos es lo que tejí. Tengo 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 puntos. Ya llegué aquí. Ahora voy a poner un marcador que me indica que ahí empieza el ranglán. Y para el ranglán dejé 2 puntos. Entonces dejo 2 puntos y pongo otro marcador. Estos 2 puntos que están en medio de los marcadores son los que van a formar el ranglán. Y ahora me dice que para la manga voy a dejar 12 puntos, así que tejemos 12 puntos. 11 y 12 puntos. Muy bien, ahora viene otro ranglán, así que pongo otro marcador, tejo los 2 puntos del ranglán y vuelvo a poner otro marcador. Y ahora me toca tejer 27 puntos que corresponden al frente. 1, 2, 26 y 27 puntos. Ponemos otro marcador que corresponde a este ranglán. Tejo los 2 puntos del ranglán y pongo el siguiente marcador.
Y ahora, como ya adivinaron, nos toca tejer 12 puntos que corresponden a la otra manga. 3, 4, 11 y 12 puntos de la otra manga. Ahora pongo otro marcador, el primero, dejo los 2 puntos del raglan y pongo el último marcador. Y ahora tengo que tejer los puntos que me quedan hasta llegar al marcador, que son 14. 2, 3, 13 y 14. Y con esto terminé la vuelta y ya quedaron puestos todos los marcadores. Así lo tenemos. Esta es la espalda, de aquí hasta acá. Esto es la espalda, las manguitas y aquí tenemos el frente o delantero del vestido. Ahora sí, ya vamos a empezar a tejer a partir de esta vuelta haciendo un aumento antes y un aumento después de cada marcador de raglan, cada 2 vueltas. Entonces voy a tejer todos los puntos hasta llegar al marcador, al primer marcador de raglan que me voy a encontrar. Ya estoy ahí, tejo el último punto y ahora sigue un marcador. Bueno, antes de pasar ese marcador voy a hacer una lazada. Simplemente paso la hebra, la tengo aquí atrás de la aguja, la paso por encima y ahora paso el marcador y tejo los 2 puntos que siguen, a los que les vamos a llamar puntos de raglan. Tejo esos 2 puntos, paso el marcador y hago otra lazada y sigo tejiendo todos los puntos hasta llegar al siguiente marcador. Ahora estoy tejiendo los puntos que corresponden a la manga. Muy bien, terminé con los puntos de la manga, llegué al marcador. Entonces hago una lazada o basta, paso el marcador, tejo los 2 puntos del raglan, paso el marcador y hago otra lazada o basta. Y tejo todos los puntos que siguen hasta llegar al siguiente marcador. Llegamos al siguiente marcador, acabo de tejer los puntos del frente, entonces hago mi lazada, paso el marcador, tejo los 2 puntos del raglan, paso el marcador y hago la otra lazada. Cada lazada va a ser un aumento. Y ahora tejemos todos los puntos que corresponden a la manga hasta llegar al siguiente marcador. Listo, llegamos al siguiente marcador y hacemos la lazada, el aumento. Tejo los 2 puntos de raglan, paso el marcador, lazada y tejemos todos los puntos hasta terminar la vuelta. Vamos a llegar nuevamente al marcador que está solito, que es el que nos marca la mitad de la espalda y donde empieza y termina nuestra vuelta. Entonces tejemos hasta ahí. Listo, ya llegamos ahí, terminamos esta vuelta y entonces ahora tenemos 8 puntos más en total en esta vuelta. Si teníamos 86 puntos, ahora tenemos 94 puntos en total porque aumentamos un punto antes y un punto después de cada raglan. La vuelta que sigue la vamos a tejer sin hacer aumentos, simplemente tejemos todos los puntos de derecho. Vamos a llegar al marcador y nos vamos a encontrar con el primer aumento que hicimos en forma de lazada o basta. Es un punto muy grande que nos vamos a encontrar ahí, para los que son nuevos en el tejido. Ahí está, es este punto grande, ese es nuestro aumento de la vuelta anterior, simplemente lo tejemos de derecho. ¿Que nos queda un hoyo? Sí, de eso se trata, queremos que nos quede una serie de calados al lado del raglan.
Entonces paso el marcador, tejo los 2 puntos del renglán, paso el marcador y tejo el siguiente punto de aumento o lazada o basta, como le quieran llamar, y ya está. Y me quedan 2 hoyitos al lado del renglán. Y así vamos a dar toda la vuelta. Aquí no hacemos ningún aumento. Muy bien, terminamos esta vuelta donde no hicimos ningún aumento. Paso mi marcador. Y ahora en la vuelta que sigue, la que estoy empezando, vamos a volver a repetir los aumentos, igual que lo hicimos en la primera vuelta de aumentos. Llegamos al marcador. Aquí está la lazada o la basta o el hoyito que hicimos hace 2 vueltas. Y entonces ahora, antes de pasar el marcador, otra vez hago una lazada, paso el marcador, tejo los 2 puntos del renglán, paso el marcador y doy una lazada. Y continuamos. Y así vamos a continuar repitiendo estas 2 vueltas, una con aumentos y una sin aumentos, hasta que completemos 17 aumentos, es decir, ya tejimos la primera vuelta de aumentos y la segunda sin aumentos, ya llevamos 2 vueltas, tenemos que tejer 34 vueltas en total a partir del primer hoyito. Vamos a tener 17 caladitos, 17 hoyitos de cada lado del renglán y en la aguja tendremos 222 puntos. Cuando lleguemos ahí, los vuelvo a ver. Ya tengo listo entonces el canesú. Tengo 17 calados, son 34 vueltas que tejí a partir del primer aumento que hicimos. Entonces ahora vamos a continuar, pero vamos a cerrar los puntos de las mangas y a unir el frente con la espalda para continuar ya tejiendo de manera circular todo lo que será el largo del vestido. Entonces, para cerrar las mangas vamos a hacer lo siguiente. Acabo de terminar la vuelta, entonces vamos a tejer hasta llegar al primer renglán. Muy bien, ya estamos ahí. Llegamos al marcador. Ahora, fíjense bien, voy a quitar este marcador, ya no lo voy a necesitar. Aquí en la manga tenemos de este marcador al primer marcador que sigue, tenemos 46 puntos. Eso es lo que nos quedó en la manga. Teníamos 12 cuando empezamos, más los 34 que agregamos, son 46 puntos. Le vamos a regalar los 2 puntos del renglán, se los vamos a regalar a las mangas. Entonces vamos a cerrar ahorita los siguientes 50 puntos. Entonces empiezo por este punto de renglán, lo tejo el que sigue de renglán y monto el primero que tejí sobre el segundo. Ya empecé a cerrar, ya quito ese marcador. Y ahora continuamos cerrando todos los puntos que siguen hasta que lleguemos al próximo marcador. Ahí les digo cómo vamos a incluir los siguientes 2 puntos del otro renglán. Vamos cerrando flojito. Último punto antes de llegar al marcador. Quito el marcador, tejo el que sigue y lo remato, que era el primer punto de renglán. Y ahora me queda aquí el segundo punto de renglán. También lo tejo y lo remato. Y quito el marcador, tejo un punto más y lo remato. Y entonces ahora sí ya cerré 50 puntos que corresponden a la manga. Esto es la manguita. Ahora simplemente vamos a continuar tejiendo todos los puntos que corresponden al frente hasta que lleguemos al próximo marcador. Muy bien, llegamos al siguiente marcador y ahora tenemos otra vez aquí los puntos de la manga, así que vamos a repetir lo mismo. Quitamos el marcador,
tejo el primer punto de raglan, tejo el segundo y ahora ya empiezo a rematar. Igual vamos a rematar hasta que terminemos con los puntos que están en el otro raglan. Ya estamos ahí, siguiente marcador, lo quitamos, cerramos el primer punto de raglan, el segundo punto de raglan, quito el marcador y cerramos uno más para que sean los 50 puntos en la manga. Y ahora ya continuamos tejiendo y terminamos la vuelta. Pasamos el marcador, ya solo tenemos un marcador en nuestra labor, el que nos indica el principio y el final de la vuelta. Y ahora vamos a unir la espalda y el frente. Entonces, tejemos. Muy bien, ya llegué al final. Estos son los puntos de la espalda. Me queda un punto en la aguja. Ese punto lo voy a cruzar con el primero del delantero. Pongo en una horquilla. Ahora paso a la aguja derecha, este punto, el primero del frente, y regreso el de la horquilla, lo voy a poner ahora en la aguja izquierda. Y ahora sí regreso el que pasé del frente. Y ahora los tejo, de esta manera me va a quedar bien apretadito la unión del frente con la espalda. Lo tejo de derecho retorcido. Y ya está. Y ahora ya continúo tejiendo hasta que lleguemos a hacer la unión de esto que estamos tejiendo ahorita, que es el frente con los puntos de la espalda. Hacemos la otra unión, igual pasamos el último punto. Ahora el primero a la aguja derecha, regresamos a la aguja izquierda y el que pasamos también a la aguja izquierda. Y ahora los tejemos. Sin que se muerda el hilo. Ahí está uno y de derecho retorcido. Listo, y ahora ya nos quedaron cerrados frente y espalda. Vamos a continuar tejiendo y terminamos esta vuelta que fue la vuelta que nos sirvió para unir frente y espalda. Paso el marcador y vamos a continuar tejiendo una vuelta más y luego vamos a empezar a hacer unos aumentos. Cuando lleguemos a la unión del frente y la espalda, ahí vamos a poner un marcador en cada una de las uniones. Entonces, aquí ya llegué a la unión, es este punto, y ahora tengo el que crucé. En medio de esos dos voy a poner un marcador. Continúo tejiendo hasta que llegue a la otra unión y pondré otro marcador. Llegamos a la otra unión y entonces igual. Pasamos este punto y después de ese punto tenemos el punto que cruzamos. Entre uno y otro ponemos un marcador que nos va a servir para indicarnos cómo vamos a ir haciendo los aumentos, en dónde, porque va a ser aumento de un lado del marcador y aumento del otro lado del marcador. Entonces vamos a terminar esta vuelta. Muy bien, terminada esta vuelta y ahora pasamos el marcador y vamos a tejer hasta llegar al siguiente marcador que tenemos, que es la primera unión, donde les voy a indicar cómo vamos a hacer un aumento del lado de la espalda y un aumento del lado del frente. Bueno, nos vamos a detener un punto antes de llegar al marcador.
Y en la hebra que tengo entre este punto que está antes del marcador y el punto que acabo de tejer, ahí voy a levantar un punto. Voy a levantar por detrás, entrando por detrás del punto y lo levanto. Ahora tejo de derecho mi punto y ya aumenté de este lado, antes del marcador. Tejo el punto que está junto al marcador, paso el marcador, tejo un punto y ahora la hebra que está entre el punto que acabo de tejer y el que sigue la voy a levantar, pero ahora al revés, metiendo la aguja por delante de la labor y lo tejo de derecho retorcido. Tomo la patita de atrás del punto y lo tejo. Y ya aumenté un punto antes del marcador y un punto después del marcador. Ahora continuamos tejiendo hasta llegar al siguiente marcador. Muy bien, ya llegamos al marcador. Igual, nos paramos un punto antes de llegar al marcador. El punto de este lado que vamos a agregar, lo tenemos que agregar levantando la hebra por detrás. Entonces, tejemos de derecho. Tejo el punto que está antes del marcador, paso el marcador, tejo el punto que sigue y ahora el que voy a aumentar de este lado es levantando la hebra por delante de la labor y tejiéndolo de derecho pero retorcido. Esa es la forma como vamos a hacer los aumentos. Continuamos tejiendo. Y terminamos esta que fue la vuelta de aumentos. Ahora paso mi marcador y continuamos tejiendo hasta completar 5 vueltas más. Y cuando empecemos la que sería la sexta vuelta, volvemos a hacer aumentos, 2 aumentos, uno al lado de cada uno de los marcadores. Y esta operación la vamos a repetir, los aumentos cada 6 vueltas, y lo vamos a repetir hasta que tengamos un total de 15 aumentos. Cuando lleguemos ahí los vuelvo a ver. Bueno, ya terminamos de hacer los 15 aumentos. Tengo en total en la aguja 182 puntos y mi vestido mide desde este punto, el punto más alto donde se juntan el cuello con el hombro, hasta la aguja aproximadamente 57 centímetros. Si alguien quiere hacer su vestido más largo, bueno, puede seguir aumentando y tejiendo 6 vueltas entre aumento y aumento. Esto les va a ir dando aproximadamente 3 centímetros entre un aumento y otro. Para mí, para la talla de mi nieta, que es la dueña de este vestido, bueno, con estos 57 centímetros es el largo que necesito. Entonces ahora lo que vamos a hacer es simplemente ir tejiendo y cerrando todos los puntos. Entonces vamos a empezar a cerrar todos los puntos en esta vuelta. Ya quitamos nuestro marcador, no lo necesitamos. Aquí empieza la vuelta en este punto. Lo tejo y tejo el punto que sigue. Y ahora monto el primero que tejí sobre el segundo. Así como cerramos los puntos de las mangas, es exactamente lo mismo. Acuérdense que siempre vamos a cerrar los puntos flojito para que no se nos frunza el final de nuestro tejido, el borde. Entonces, de esta manera vamos a cerrar todos los puntos. Y terminamos. Simplemente vamos a cortar la hebra y ahora con ayuda de una aguja lanera las vamos a esconder, la hebra del principio y esta hebrita del final. Enhebramos la aguja lanera y ahora vamos a pasar la hebra hacia la cabecita de esta que fue la primera hilera de puntos de la vuelta. Las unimos las dos y la pasamos nuevamente por aquí. Y de esa manera ya nos queda perfectamente unidas las dos partes.
Ahora ya simplemente pasamos nuestra hebra más para abajo y aquí hacemos un pequeño nudito, una cosa discreta, y lo perdemos entre los mismos puntos. Listo. Y con eso ya nos queda, cortamos la hebra y ya nos queda rematado. Vamos a hacer lo mismo con la hebra del principio de la labor. La vamos a esconder, la rematamos, más que rematarla es esconderla, simplemente utilizando igual nuestra aguja lanera. Bueno, pues así nos queda el vestido una vez que terminamos. Como ven, es muy sencillo, se teje muy rápido, sencillísimo, no tiene costuras, está muy bonito y muy fácil. Pero bueno, podemos vestirlo un poquito más. Yo, por ejemplo, le agregué unas bolitas en la parte inferior del vestido que me sirven como marco. Y en la parte de arriba le puse un ramito de globos. Pero eso ya es algo muy personal, cómo vamos a adornar cada quien el vestido. Les voy a enseñar cómo hacer estas bolitas que son muy sencillas, quedan totalmente planas. Van a ver qué fácil se hacen. Es muy sencillo, voy a utilizar una aguja de gancho de 4 milímetros y una hilaza en color contrastante porque estoy tejiendo todo el vestido con hilo de algodón. Entonces ahora saco una lazada, sujeto muy bien esta hebrita que me quedó aquí y ahora voy a hacer 3 cadenitas. 1, 2 y 3. Doy una lazada y voy a pasar por aquí mismo por donde había metido el gancho. Paso el gancho, saco una lazada, doy lazada y saco 2 hebras. Me quedan 2 cadenitas en el gancho. Lazada, meto, saco, lazada y saco 2 cadenitas. Ahora me quedan 3 en el gancho. Lazada, meto, saco, lazada y saco 2. Me quedan 4. Lazada, meto, saco, lazada y saco 2. Ahora me quedan 5 argollitas en el gancho. Entonces doy una lazada y saco las 5 argollitas que tenía en el gancho. Corto la hebra dejando un cabito de unos 5 centímetros y paso por el aro o la argolla que me quedó en el gancho y simplemente jalamos. Y ya quedó la bolita. Ahora vamos a ver cómo la vamos a fijar. Para fijarla lo que vamos a hacer, estas hebras las tenemos que pasar a la parte de atrás primero. Entonces, por el mismo, la misma cadena donde yo hice la bolita, donde la fijé, meto el gancho por atrás y paso esa hebra para atrás. Ya me quedó, ahí está. Ahora, esta hebra que está aquí, la de donde terminé de hacer mi bolita, voy a pasar el gancho de atrás hacia adelante, una hilera de puntos más adelante de donde yo empecé a hacer la bolita y ahora simplemente paso la hebra para atrás. Ya están atrás las 2 hebras, entonces ahora lo que hago es hacer un nudito. 1 y 2. Un nudito doble. Así me quedó la bolita por este lado. Y entonces ahora con ayuda de una aguja lanera, enhebramos una hebrita primero y la vamos a pasar a través de la bolita. De atrás para adelante. Jalamos bien. Enhebramos la otra hebra y hacemos lo mismo, la pasamos cuidando que salga por otro lugar de la bolita y jalamos bien. Una vez que ya están
listas las 2 hebras aquí adelante, simplemente vamos a cortarlas. Cortamos al ras y ya está. Y así nos van a ir quedando las bolitas. Así quedan las bolitas por el frente y por la parte del revés de la labor. Así quedan muy bien. Repito, son planas y entonces no molestan para nada y adornan muy bien. Y bueno, pues aquí tenemos el resultado de nuestro trabajo, un vestido muy bonito y ya vieron que muy fácil de tejerse. Espero que mis instrucciones hayan sido claras. Si les gustó el tutorial, denle al me gusta que está allá abajo, compártanlo con sus amigos y amigas tejedoras, suscríbanse a nuestro canal. Abajo en la caja de información les dejo el enlace para que puedan ver todos nuestros tutoriales. Tenemos muchísimos, tanto de crochet como de 2 agujas. Y bueno, como les digo siempre, sigan tejiendo, que es la mejor parte de la vida. Adiós.